¿Sabías que Etiopía adoptó el cristianismo incluso antes que el Imperio Romano? Así es. Mientras Roma todavía perseguía a los cristianos, Etiopía ya había abrazado el Evangelio y lo había convertido en el fundamento de su cultura y sociedad. Etiopía no es solo otro país africano con un lugar olvidado en la historia. Es una nación con un legado divino, donde el cristianismo se arraigó profundamente mucho antes de que se extendiera por Europa. Pero la historia de Etiopía no termina allí. Es la única nación africana que resistió con éxito la colonización, derrotando a Italia en 1896 en la batalla de Adwa y nuevamente en el siglo XX cuando recuperaron su tierra después de la invasión de Mussolini. La profunda fe cristiana de Etiopía y su creencia en la protección divina le ayudaron a mantenerse firme frente a los colonizadores. Si bien gran parte de África cayó bajo el control europeo, Etiopía siguió siendo independiente y mantuvo sus antiguas tradiciones cristianas. Sin embargo, el compromiso religioso de Etiopía también tuvo sus consecuencias. El país, a pesar de su rica historia, siguió siendo relativamente pobre, ya que sus tradiciones únicas fomentaron una cultura con hábitos laborales débiles que luchaba por modernizarse de la misma manera que otras naciones. Pero en el caso de Etiopía, su riqueza espiritual superó con creces cualquier pobreza material. Si piensa que los países africanos no tienen voz en la Biblia, Etiopía es la excepción. Este antiguo reino, con raíces profundas en la profecía bíblica, es un testimonio de la promesa imperecedera de Dios. Por eso, hoy exploraremos los orígenes bíblicos de Etiopía, su ascenso como una de las primeras naciones cristianas y su profundo papel en la profecía bíblica. Para entender el lugar de Etiopía en la historia bíblica, debemos comenzar con sus primeras menciones en la Biblia como la tierra de Cus. Etiopía ya se menciona en Génesis 2:13, donde es una de las regiones regadas por los ríos que fluyen del Edén. Esto sitúa a Etiopía en las primeras narraciones bíblicas como una tierra rica en recursos y conectada con el jardín del Edén. El Edén después del diluvio. La Biblia nos da la tabla de naciones en Génesis 10, que describe a los descendientes de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y cómo repoblaron la tierra. Etiopía. Cus aparece como uno de los descendientes de Cam, el hijo de Noé, lo que la convierte en una de las naciones más antiguas y destacadas en las genealogías bíblicas. En Génesis 10, 6, 8, la Biblia registra los hijos de Cam, Cus, Egipto, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sata, Ramá y Sabteca. Los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus fue el padre de Nimrod, el primero en llegar a ser un hombre valiente en la tierra. Fue un valiente cazador delante del Señor. Este pasaje es increíblemente importante, ya que establece que Cus, Etiopía, es descendiente directo de Cam, lo que vincula a Etiopía con las primeras civilizaciones posteriores al diluvio. Cus también se menciona junto con otras regiones importantes, como Egipto y Canaán, lo que indica su importancia temprana como nación. Pero quizás la parte más fascinante de esta genealogía es la mención de Nimrod, un descendiente de Cus, quien es descrito como un poderoso cazador y el primero en establecer reinos en la tierra. A Nimrod se le atribuye la fundación de algunas de las ciudades antiguas más poderosas, entre ellas Babel, Babilonia, Erech, Akkad y Nínive. Génesis 10:10 al 12. El papel de Nimrod como fundador de imperio sugiere que los descendientes de Cus, incluida Etiopía, eran conocidos por su poder, influencia y capacidad para construir grandes civilizaciones. Esto pinta un retrato de Etiopía no solo como una tierra distante y aislada, sino como una nación profundamente conectada con las potencias globales del mundo antiguo. El linaje de Cam a través de Cus tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las civilizaciones tempranas, y la influencia de Etiopía fue evidente desde los primeros momentos de la historia humana. Una de las conexiones bíblicas más famosas de Etiopía es la historia de la reina de Saba y el rey Salomón. En un Reyes 10, leemos cómo la reina de Saba viajó a Jerusalén para poner a prueba la sabiduría de Salomón, trayendo consigo una gran caravana de oro, especias y piedras preciosas. Pero la versión etíope de la historia encontrada en el Kebra Nagast agrega un detalle extraordinario. La reina de Saba y Salomón tuvieron un hijo juntos, Menelik, y que se convertiría en el primer gobernante de la dinastía salomónica en Etiopía. Según la tradición etíope, Menelik trajo el Arca de la Alianza desde Jerusalén a Etiopía, donde ha permanecido desde entonces, escondida bajo custodia en la ciudad de Axum. Esta afirmación vincula a Etiopía directamente con el linaje bíblico del rey David,
lo que la convierte en una de las únicas naciones fuera de Israel que afirman tener una conexión tan estrecha con el pacto que Dios hizo con Israel. La dinastía salomónica gobernaría Etiopía durante más de 3.000 años, desde Menelik el Hermoso hasta el reinado de Haile Selassie, el último emperador de Etiopía. Este linaje real ayudó a consolidar el papel de Etiopía como nación cristiana con un lugar único en el plan de Dios. Mientras que gran parte de África y Oriente Medio seguían siendo en gran medida paganos, Etiopía se convirtió en un centro del cristianismo ya en el siglo IV después de Cristo. Mucho antes de que el Imperio Romano adoptara el cristianismo bajo Constantino. El ascenso del reino de Aksum, que controlaba las principales rutas comerciales entre el Imperio Romano, la India y Persia, permitió que Etiopía creciera en riqueza e influencia. Pero la parte más notable de la historia de Etiopía durante este tiempo es su temprana adopción del cristianismo. El rey Esana, que gobernó Aksum en el siglo IV, fue convertido al cristianismo por Frumentius, un misionero sirio que había sido capturado cuando era niño y que más tarde se convirtió en un consejero de confianza del rey. Con la conversión de Esana, Etiopía se convirtió en una de las primeras naciones del mundo en adoptar el cristianismo como religión estatal, incluso antes de que Roma se convirtiera oficialmente en un imperio cristiano. Esta transformación no fue solo religiosa, sino cultural. El cristianismo etíope desarrolló su propia identidad única, combinando historias bíblicas con tradiciones locales. El idioma JS, la antigua escritura de Etiopía, se convirtió en el idioma de la Biblia y la liturgia, creando una rica tradición literaria bíblica que ha sobrevivido durante siglos. Mientras Roma todavía estaba aprendiendo las costumbres del cristianismo, Etiopía ya se había convertido en un bastión cristiano. Pero la fe cristiana de Etiopía no fue solo una transformación espiritual. Se convirtió en un pilar político y cultural para la nación, especialmente cuando tuvo que hacer frente a los desafíos de los invasores extranjeros. La posición única de Etiopía como nación cristiana la ayudó a resistir uno de los mayores desafíos que haya enfrentado jamás un país africano: la colonización europea. En 1896, Etiopía logró uno de sus mayores triunfos al derrotar a Italia en la batalla de Adwa, asegurando su independencia y convirtiéndose en la única nación africana que resistió con éxito la colonización europea. Durante la lucha por África, no fue solo el poderío militar de Etiopía lo que condujo a la victoria. Muchos etíopes creían que estaban bajo la protección de Dios debido a su firme fe cristiana. Esta determinación llena de fe les permitió triunfar en la batalla, a pesar de que las probabilidades estaban en su contra. La victoria en Adwa se ha convertido desde entonces en un símbolo de la resistencia y el orgullo africanos, demostrando que Etiopía, con sus antiguas tradiciones cristianas, no iba a dejarse dominar por las potencias europeas. Incluso cuando la Italia de Mussolini invadió Etiopía nuevamente en la década de 1930, bajo el régimen fascista, la fe de Etiopía se mantuvo firme. El emperador Haile Selassie hizo un llamamiento a las naciones cristianas del mundo en busca de apoyo, y se hizo famoso su discurso ante la Sociedad de Naciones. Aunque fue derrotado temporalmente, Selassie regresó al poder con la ayuda de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y Etiopía recuperó su independencia. Esta resiliencia, arraigada en la fe, permitió a Etiopía convertirse en un símbolo de la libertad africana, una nación que se negó a doblegarse ante las potencias coloniales que dominaban gran parte del resto del continente. El río Nilo siempre ha sido una de las características geográficas más significativas de la historia bíblica, a menudo asociada con Egipto y el Éxodo. Pero pocos saben que una de las principales fuentes del Nilo, el Nilo Azul, nace en las tierras altas de Etiopía. Esto convierte a Etiopía en un actor clave en la historia del Nilo, un río que ha traído vida y destrucción. En Éxodo, vemos que el Nilo se convierte en sangre durante las plagas, lo que simboliza el juicio de Dios sobre el faraón y su opresión sobre los israelitas. Pero es importante recordar que el poder del Nilo proviene de las aguas de Etiopía, un país que ha permanecido independiente de las fuerzas externas, manteniendo al mismo tiempo su antigua identidad cristiana. En la actualidad, el control de Etiopía sobre el Nilo Azul sigue siendo un problema geopolítico crítico. La construcción de la gran presa del Renacimiento etíope ha suscitado controversias con Egipto, que depende del Nilo para su abastecimiento de agua. Este conflicto actual sobre las aguas del Nilo se hace eco de las narraciones bíblicas en torno al río y su importancia para las naciones. Una de las historias más conocidas del Nuevo Testamento sobre Etiopía es la conversión del eunuco etíope en Hechos 8, 26 a 40. El eunuco,
funcionario de la reina de Etiopía, regresaba de Jerusalén después de haber adorado en el templo. En el camino se encuentra con Felipe el evangelista, quien le explica la profecía de Isaías que estaba leyendo el eunuco. Conmovido por el mensaje de Jesucristo, el eunuco pide ser bautizado y Felipe lo bautiza en el acto. Este momento se considera la introducción del cristianismo en Etiopía. Mucho antes del surgimiento del reino sumita, esta historia tiene un significado profético. En Sofonías 3:10, Dios declara que su pueblo traerá ofrendas desde el otro lado de los ríos de Cus, Etiopía. Este versículo se ha interpretado como una referencia a la expansión del cristianismo en Etiopía y al eventual regreso de la diáspora judía a Israel desde África. La historia de Etiopía no se limita a su pasado antiguo. También tiene un papel que desempeñar en los tiempos finales. En Ezequiel 38, versículo 5, se menciona a Etiopía como una de las naciones que se unirán a la alianza de Gog en la batalla final contra Israel. Esta referencia profética coloca a Etiopía en el centro de la profecía bíblica futura, lo que sugiere que la nación será un actor importante en los acontecimientos que conducirán al regreso de Cristo. La historia de Etiopía es una historia de fe, resiliencia y propósito divino. Como una de las primeras naciones cristianas, Etiopía ha mantenido sus tradiciones antiguas y ha resistido a las fuerzas que intentaron conquistarla. Sus conexiones bíblicas, desde la reina de Saba hasta su papel en la profecía del fin de los tiempos, la convierten en una de las naciones más fascinantes de la historia bíblica. A medida que el mundo continúa evolucionando, Etiopía sigue siendo una nación profundamente conectada con la historia de Dios, un símbolo del legado divino que continúa dando forma al mundo. Su riqueza espiritual, sus tradiciones cristianas únicas y su significado profético garantizan que el lugar de Etiopía en el plan de Dios nunca será olvidado. Gracias por ver Historias Bíblicas Profundas. Si esta exploración de la historia bíblica de Etiopía le ha abierto los ojos a nuevas perspectivas, no olvide darle me gusta, suscribirse y compartir. Para conocer más formas de apoyar a The Bible Stories, consulte la descripción a continuación.